Malagón todo está bien, gente muy amable. Hay una cosa regular, en Malagón y en Ciudad Real y en La Mancha y en España ya y en muchos sitios. Y es una cosa que ofende mucho a nuestro Señor. Se lo dijo la Virgen de Fátima a la pequeña beata Jacinta, que cuando estuvo muy malita en el hospital de Lisboa, ya para morir, que murió a los 9 años como un angelito, se le apareció muchas veces la Virgen y le dijo muchas cosas. Y le dijo, una de las cosas que ofende mucho a mi hijo es que se hable en la iglesia. ¿Y ustedes hablan en la iglesia un poquito? Cuando yo he entrado por ahí detrás, chun, 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 el rosario. A la iglesia se viene a hablar con Dios. Con la vecina ya hablan todo el día en las esquinas ustedes, que tienen las esquinas desgastadas. Pues entonces en la iglesia no. En la iglesia con Dios nuestro Señor. Y se aprovecha el tiempo muy bien. Porque es feo hablar en la iglesia, no digo en misa, sino antes, después. Yo lo observo, termina una misa y la gente en la misma iglesia se queda charlando. Eso nunca ha sido así. Está el Santísimo Sacramento, el Rey del cielo y de la tierra. En la iglesia hay que estar temblando, como están los ángeles en torno al sagrario, no les vemos, pero ahí están temblando, ocultándose el rostro con las alas de reverencia ante su divina majestad. Entonces hay que tener esa que se llama urbanidad de la piedad. Lo mismo que nos enseñan normas de urbanidad para entre nosotros, cuando se presenta uno a una persona, se sonríe, mucho gusto, pase usted, quiere usted un café, en fin, pues esas cosas con nuestro Señor. Se entra a la iglesia, una genuflexión bien hecha, la señal de la cruz, y luego al banco y silencio. Esto se enseñaba mucho antes en las catequesis. Ahora, pobres niños, pues en fin, se les enseña menos, empezando por la familia. Pero ustedes, las de juventud acumulada, esto lo han aprendido. No pueden decir que no lo saben. Así es que la iglesia a rezar. Y después de este réspice, que significa un pequeño capítulo, ahora vamos a tratar del tema del día. Ayer hablamos de la fe en la Santa Madre y hoy vamos a hablar de la esperanza, siguiendo un poco con esas virtudes teologales que decíamos. Porque todo se apoya, como decíamos ayer, en la fe. La fe es el motor de la conversión. Y la fe es de donde arrancan pues las otras virtudes teologales, aunque, como decíamos, la más importante es el amor, porque es la que pervivirá en el cielo. Miren, la esperanza es la virtud teologal de la que menos hablamos. Hablamos de la fe y, sobre todo, hablamos de la caridad. Está bien, pero la esperanza, así de una manera, digamos, explícita, clara, no se presenta tan pocas veces, tan frecuentes veces, mejor dicho. Incluso nuestra santa no habla así abiertamente, claramente, de la esperanza, pero toda su doctrina está fundada sobre un principio, sobre una actitud espiritual. Es la confianza en Dios. Y la confianza es hija, hermana, como queramos decir, es fruto de la esperanza. A mí me gusta describir la esperanza con 4 palabras o 5. Muy sencillo. Es la esperanza. Esperar a Dios de Dios. Esto es la esperanza. Esperar a Dios de Dios. Miren, cuando hablamos con alguien que está buscando trabajo, por ejemplo, y le decimos, bueno, ten esperanza. No, eso está mal dicho. Bueno, está bien dicho si queremos referirnos a una esperanza humana. Pero la esperanza es teologal. Es teologal. Lo mismo que ayer les decía, que cuando yo creo en Dios, y cuando a mí me dice alguien, yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Y yo digo, pues estamos iguales. Yo tampoco creo en los curas. Yo creo en Dios. En lo que se sustenta mi fe es en Dios.
Los curas, lo otro, ni me la dan ni me la quitan. Ahora, los sacerdotes, los hombres de iglesia, estamos obligados a ejemplificar, a ayudar a que las personas, las almas, crezcan en su fe. Pero no porque su fe se apoye en nosotros. Ayer me dice a mí una persona, muy buena persona, era malagonero, pero no era de aquí, no fue aquí, fue en otro sitio, pero era de Malagón. Y le dije, qué buena persona es usted. Lo dicen sus ojos y sus obras. Pero siendo muy buena persona se puede usted ir al infierno, porque no va usted a misa los domingos. Y se echó a reír. Y dije, ¿cómo lo sabe usted? Digo, pues sí, no sé, me ha dado ese olfato que usted no va a misa los domingos. Y vivía en otro sitio, en fin. Y entonces me dijo, si estuviera usted donde yo vivo, yo iba a misa todos los domingos. Y le dije, mentira gorda. Porque a misa, usted, si fuera todos los domingos, iría por Dios nuestro Señor. No iría por el sacerdote, ni dejaría de ir por el sacerdote tampoco. ¿Por qué? Porque la fe nuestra se apoya en Dios, a pesar de las mediaciones humanas, que casi siempre son muy pobres. Casi siempre son pobres. Pero la esperanza nuestra se apoya también en Dios. Dicen los teólogos que el fundamento de nuestra esperanza son las promesas de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Dios, aunque quisiera, por una hipótesis absurda, porque no podría querer, porque Dios no quiere nada más que el bien, pero Dios, aunque quisiera engañarnos, no podría. Ya digo que estoy hablando en parámetros abstractos. ¿Por qué? Porque como Dios es la verdad por esencia, en Él no cabe nada de mentira ni de falsedad, ni siquiera por accidente. Entonces, usted, aunque quisiera ser un perro, no podría, porque es un ser humano. Esta comparación es muy grotesca, pero en fin, Dios no puede engañarse ni engañarnos, porque Él es la verdad por esencia. Por eso a la santa la queremos tanto. A mí quizá de las cosas que me apasiona de la santa, primero te seduce y te fascina y te hipnotiza y te cautiva su personalidad humana encantadora. Ese encanto de mujer inteligente y abierta que tiene la santa es extraordinario. Ya en vida la llamaban robadora de corazones. Pero después, cuando te has acercado a ella y te ha encandilado por su manera de ser tan especial, tan única, a mí lo que me puede de la santa, lo que me cautiva es su pasión por la verdad. En ella no hay un milímetro, no hay un gramo, no hay un ápice de algo que tenga concomitancia ni de lejos con la doblez, con la mentira, con la componenda, con la diplomacia fácil para quedar a salvo. No. En ella todo es transparencia, todo es claridad, todo es verdad. Es una enamorada de la verdad. Por nada del mundo diría una cosa por otra, dice cuando escribe. ¿Por qué es así Teresa? Porque vive en Dios, porque se mueve en Dios, porque su elemento es Dios, respira Dios. Y entonces, como está endiosada, está hecha casi una cosa con Dios y tiene esa sintonía, esa identificación con la verdad que es Dios. Dios es la suma verdad. Fuera de Él, todo es mentira, todo es inconsistente, todo es caduco, todo es aparente, todo es teatral. Fuera de Dios no hay, si no se agarra en Dios, por eso si nuestras vidas no están colgadas de Dios, pues son mentiras, porque están colgadas del aire, estamos colgados de la brocha, si no estamos colgados de Dios. Porque en Dios está el único fundamento de todas las verdades, porque Él es la única verdad. Y por eso hoy en el mundo hay tanta mentira,
tanta falsedad. Y por eso está enseñoreado del mundo el padre de la mentira. Es como la Sagrada Escritura llama a Satanás, el príncipe de este mundo y el padre de la mentira. Porque todo lo que es mentira, falsedad, hasta esas de las que a veces ni nos confesamos quitándole esa importancia que llamamos mal llamadas mentiras piadosas, hasta esas provienen de Satanás. Todo lo que no sea verdad, transparencia, claridad, porque decía el Evangelio de este domingo pasado, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El que vive en verdad puede ir con todo al descubierto, no le importa, no tiene nada que ocultar, nada que disimular, nada que esconder, nada que rebozar, todo está patente. Por eso en Teresa todo es diáfano, todo es luminoso. Por eso entramos en su escuela, leemos sus libros, nos acercamos a ella y nos iluminamos, nos clarificamos, nos volvemos transparentes, porque participamos de esa verdad, de esa sinceridad insobornable de ella. Jamás, por nada del mundo, pudieron conseguir de ella que hiciera ni siquiera una pequeña trapisonda, componenda para quedar libre, no. Las cosas son como son, dichas con caridad. Tampoco vamos a caer en esa sinceridad salvaje de quien por presumir que es muy sincero va dando mandobles a diestro y siniestro. Sinceridad educada, sinceridad caritativa, sinceridad comprensiva, paciente, pero sinceridad. Pues Santa Teresa es así. ¿Por qué? Porque participa de la verdad de Dios y por eso Dios nuestro Señor no puede engañarse ni engañarnos. Y por eso nosotros confiamos en Él, esperamos en Él. Y esa es la virtud de la esperanza. Esperar a Dios de Dios. No esperar nada humano. Las esperanzas humanas, incluso las legítimas, muy legítimas, esperanza, pues eso, de un trabajo o de ascender en el propio trabajo o de ganar más dinero, son esperanzas legítimas, sobre todo cuando se tiene una familia. Pues subir en el escalafón, tener más prestigio, más dinero, está bien, siempre que no se ponga en eso la vida y la fuerza, que eso se adquiera para hacer el bien, para ayudar a los necesitados y para ayudar a tu familia. Pero esas esperanzas humanas, pues son esperanzas de muy tercera división. Pero la esperanza con mayúsculas es esperar, repito otra vez, a Dios de Dios. ¿Qué quiere decir esperar a Dios? Pues dos cosas, que son las únicas dos cosas importantes sobre las cuales se fundó la vida terrenal de Teresa de Jesús. Esperar a Dios significaba para ella esperar la unión total de su alma con Dios en esta vida mortal y la vida eterna, la plena posesión de Dios en el cielo. Eso es esperar a Dios. Que yo me una contigo por amor, Dios mío. Que mi voluntad sea una con la tuya. Que yo no quiera sino lo que tú quieres. Querer lo que Dios, hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. La unión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y después, esperar a Dios es esperar el abrazo eterno con la Santísima Trinidad en el reino de los bienaventurados, en el cielo. Eso es esperar a Dios. ¿De quién? Esperarlo. ¿Gracias a quién? A mí, a mis méritos, a mis oraciones, a mis virtudes, a mis limosnas, a mis lecturas. Si yo todo lo que hago está mal hecho. Si todas nuestras obras están manchadas. Somos pecadores. Aun cuando hacemos la cosa más santa, pura, la intención va muy pocas veces. Por eso hay que rectificarla constantemente. Aun cuando usted dé una limosna y sea muy generosa y diga lo hago solo por Dios y que la mano izquierda no sepa lo de la derecha, pero bueno, si algo se sabe, bueno, pues si yo quedo bien y lo mismo al rezar, lo mismo. La intención absolutamente pura va muy pocas veces.
Por eso al inicio de cada cosa tenemos que rectificar la intención y decir, Dios mío, es por ti, esto es solo por ti. Entonces, ¿de quién puedo yo esperar a Dios? ¿De mis méritos? Si no los tengo. Y yo soy un mendigo a su puerta. ¿De mis buenas obras? Si todas mis obras están manchadas, aún las mejores. ¿De quién puedo esperar a Dios? De Dios. Porque Él, como premio, se me ha prometido a sí mismo, por sí mismo, porque le da la real gana, Él que es el Rey del cielo y de la tierra, le da la real gana de ser mi premio. Y dice, yo quiero tus méritos, cuidado, quiero que ganes méritos, quiero que ejercites virtudes, que practiques las buenas obras, pero no va a ser por esos méritos, a pesar de esos méritos tuyos, yo el cielo te lo voy a dar gratis, porque nunca lo merecerías. Cuando Santa Teresa tiene la visión del infierno, en los años en que ya ella se toma muy en serio la oración y empieza a darse a Dios muy en serio ya con casi 40 años, y tiene la visión del infierno, dice así, Santa Teresa de Jesús, que dice que siempre había evitado los pecados mortales, que cosas deshonestas naturalmente siempre las aborreció, y dice, quiso mostrarme su majestad el lugar que los demonios me tenían aparejado por mis pecados. Dice Santa Teresa. Si a ella le hizo entender el Señor que ese era el lugar que tenía merecido, ¿cuál será el que tenemos merecido nosotros? Hoy no se habla nada del infierno. Es uno de los logros del demonio. Que los curas no creamos en el infierno, no hablemos de él. No hablando del demonio y del infierno, pues actuamos como si no fuésemos al infierno. Y son muy pocas las almas que tienen tanto amor de Dios que no necesiten del temor de Dios. Dice Santa Teresa, el amor nos hará apresurar los pasos, el temor nos hará ir mirando donde ponemos los pies para no caer en las terceras moradas. Entonces, si nosotros por naturaleza somos hijos de ira, como dice San Pablo, y hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo, y hemos sido arrancados de las garras de Satanás, y hemos sido liberados del demonio, y estamos proyectados hacia el cielo, ese cielo nos lo tenemos que ganar, pero aunque nos lo ganemos, al final nos lo regala Dios, porque no estará en proporción con nuestros méritos. Ese incalculable tesoro de gloria que dice San Pablo también, incalculable tesoro de gloria. Ya podemos nosotros evangelizar un continente, ya podemos padecer 1000 martirios, que aún así no mereceríamos el cielo. El cielo es tan inmenso, la posesión de Dios, que nos la regala Dios. Entonces la esperanza, esperar a Dios de Dios. Y por eso ya se me pueden plantar delante obstáculos como cordilleras. Ya puede haber inconvenientes que a mí me hagan desalentarme. A mí no me importa, porque yo como de quien espero es de Dios. Pues que se caigan las estrellas del firmamento, a mí me da igual. Es que estos escándalos en la iglesia, es que aquel fundador, nadie esperaba que esto, lo que ha pasado, a mí qué me importa. Hombre, me duele muchísimo por la iglesia y por el escándalo de las almas débiles. Pero a mí qué me importa para mi fe. Yo espero de Dios, yo no espero de nadie. Yo no espero de nadie. Aunque un sacerdote que a mí me hubiera ayudado muchísimo deja el sacerdocio, o el otro se hace apóstata, o lo que sea, a mí no me mueve nadie mi confianza en Dios, porque yo espero de mi Padre, y mi Padre no me falla. Se iba a pique un avión, o parecía que se iba, con muchas turbulencias y muchos fallos del motor y muchas cosas, y la gente estaba aterrada. Pasaje del avión aterrado. La gente en esos casos se ponen a chillar y pierden los nervios, y son muy pocos los que se recogen a hacer un acto de contrición, que es lo que hay que hacer en un caso así. Se lo digo por si cogen ustedes un avión el mes que viene y se va a pique, que estén preparadas. Si no da tiempo a nada, nada más que hay que decir 3 palabras, porque el acto de contrición es muy largo. Hay que decir, Dios mío, perdóneme. Con
Con esas 3 palabras basta. Pero chillar no sirve para nada más que para morirse afónico. Ya que te mueres, que te mueras bien. Bueno, pues entonces ese niño, ese avión iba. Y había un niño, un pequeñín, de 4 o 5 años, y estaba correteando, jugando con unas cromos, allí jugaba, y ya el avión cada vez más se tambaleaba. Y le dijo uno de los pasajeros: niño, me estás poniendo nervioso. Haz el favor de sentarte y abrocharte el cinturón, como nos han dicho, que puede que se caiga el avión. Y dijo el niño: no, señor, usted tranquilo, este avión no se va a caer. ¿Tú qué sabes? Porque el piloto es mi papá. El piloto es mi papá, por tanto el avión no se cae. Entonces el piloto de nuestra vida, el piloto del mundo, es nuestro Padre Dios. Así es que vengan penas, que Él nos lleva en sus brazos. Una persona, pues, estaba muy unida con el Señor, un alma de oración, y le pidió al Señor, un día dándole gracias en su oración por lo que el Señor le había cuidado y cuántas misericordias en su vida, y dijo: Señor, muéstrame un poco lo que ha sido mi vida y cómo has cuidado siempre de mí. Y entonces el Señor le mostró la orilla de la playa, y en la arena iban las huellas de esa persona, andando en todas las épocas de su vida. Y junto a ella iban otras 2 huellas, que eran las huellas de Dios, siempre, siempre andando a su lado, siempre a su lado. Iba repasando su vida, y venían algunas etapas de su vida que habían sido muy difíciles, muy dolorosas, muy crucificantes. Resulta que miraba la arena esta persona y veía que ahí nada más que estaban sus huellas, faltaban las huellas de Dios. Y le dijo: pero Dios mío, ¿cómo en los momentos más difíciles de mi vida me has dejado solo? Y Dios se sonrió. No, en esos momentos yo no te dejaba solo, es que te llevaba en brazos. Las huellas son las mías. Quiere decir que Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida nos lleva en brazos. ¿Saben ustedes cuál es el versículo de toda la Biblia que más le gustaba a Santa Teresita? Es un versículo muy duro, muy fuerte. Santa Teresita, como la pintamos de caramelo, con esas rosas en las manos y todo es dulzarronería, y no es así. Santa Teresita es una mujer fuerte que se parece mucho en muchas cosas a su madre Santa Teresa. Pues el versículo que más le gustaba de la Sagrada Escritura está en el libro de Job. Piensen ustedes si Job sufrió y a pesar de todo no perdió la confianza en Dios. Y Dios dio permiso a Satanás para que le hiriera a Job en todo, en sus campos, en sus animales, en su familia, en su casa, en todo, menos él. Le dijo a Satanás: a él no lo toques, pero pruébale en todo lo demás, te doy permiso. Y cuando Job ya no tenía nada que perder, ya era un desgraciado que se iba a un basurero a rascarse con una teja, y allí iban sus amigos los consoladores de Job, que tantas veces nos vienen a nosotros los consoladores de Job, y no es bueno, porque el sufrimiento hay que ofrecérselo a Dios, cada uno solo en silencio. Pues Job en ese momento, cuando ya estaba en el colmo de su dolor, decía: aunque Dios me matara, seguiría confiando en Él. Tremendo esto. Quiere decir, yo me fío de mi Padre a prueba de bombas. Seguiría confiando en Él. Esto es la virtud de la esperanza. Esperar a Dios de Dios. Y hay una virtud cardinal que se da la mano con la virtud de la esperanza. Es la virtud de la fortaleza. La fortaleza, el hacer frente a las dificultades, a las contradicciones, a los obstáculos. En esto
Es un modelo extraordinario, la santa, la fortaleza. Como ella hizo rostro a tantísimas contrariedades que tuvo que soportar en su vida. Y sobre todo, cómo ella venció tantos obstáculos para llegar a la unión con Dios a través de la oración. ¿Cuánto nos enseña esto a nosotros, que oramos tan poco y tan mal? Cuando los sacerdotes hablamos con personas que, bueno, más o menos quieren que las ayudes, y tú dices, bueno, pues tienes que hacer un plan de vida, un horario, y la comunión diaria y tal, y luego un rato de oración cada día. Y vas al cabo de una semana, de un mes, de un año, haces la oración. Sí, a lo mejor, como les dije ayer, va a misa, reza el rosario y todo, pero haces un rato de oración. Bueno, procuro tal, no crea usted, no siempre es fácil, tiene uno muchas ocupaciones y luego además, pues total, que no la hace, hablando en plata. Esto es lo que nos pasa con la oración. El demonio está contento si logra que no hagamos oración. Ahora, si hacemos un cuarto de hora de oración cada día, decía San Enrique de Osó, que ha sido uno de los santos más devotos de Santa Teresa y que más ha escrito sobre ella, quizá, acaso el que más. El fundador de las teresianas, un sacerdote catalán. España en el siglo XIX dio muchísimos santos. Y dentro de España, Cataluña. Fíjense cómo se escribe la historia. La región que más santos ha dado. En el siglo XIX, Cataluña, unos santazos extraordinarios. Pues San Enrique de Osó escribió un librito que le tituló así, El cuarto de hora de oración. Y hacía decir a Santa Teresa, aunque no lo dice Santa Teresa literalmente, pero es como si lo hubiera dicho, que un alma que no hace cada día un cuarto de hora de oración no necesita demonio que la tiente, porque ella misma ya es su demonio para sí misma. Si no se hace cada día un cuarto de hora de oración. Y lo hacen muy pocas almas, muy pocas, y hasta de las buenas. Hasta de las buenas. Por eso los buenos hoy son tan flojos. Pío XII, que es el único papa del siglo XX que va quedando sin canonizar, y no me explico por qué, porque es un santazo como la copa de un pino. Pues Pío XII decía, hay 3 niveles en la Iglesia, ¿no? Iglesia triunfante, la del cielo, iglesia purgante, las ánimas del purgatorio, iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia que lucha, que milita. Y decía Pío XII, hay que añadir un cuarto nivel, la iglesia durmiente, porque hoy lo que hacen la mayoría de los católicos es dormir. ¿Qué políticos católicos hay? Aunque lo digan que son católicos, si lo son para el cuello de su camisa, a mí no me sirve. Si luego por disciplina de partido tienen que votar el aborto y el divorcio y todo lo que tenemos, no hay partidos católicos, no hay. Y los que hay, no los votamos. ¿Qué políticos católicos hay? ¿Qué economistas católicos? Esta crisis económica sin Dios no se soluciona. Nos lo dijo Benedicto XVI. Es un capitalismo salvaje y que si no metes criterios de caridad, caritas in veritate, como escribió él, la caridad es la verdad, entonces no se soluciona. ¿Y qué escritores católicos, qué periodistas católicos? ¿Dónde están los católicos? ¿Qué madres católicas? ¿Y qué familias católicas? ¿Dónde están en España los católicos? Así está España, desangrándose en una apostasía vergonzosa. Una patria consagrada al corazón de Jesús y a la Virgen Inmaculada, que ha conquistado un mundo entero para Dios, para la Iglesia. América toda reza en español, gracias a nosotros. Que ha dado los santos más grandes, que ha rendido a la Iglesia los servicios más grandes. España, que no se puede perder. El corazón de Jesús ha prometido reinar aquí con más veneración que en otras muchas partes. ¿Y qué pasa con nuestra pobre España? Que los católicos, que hay muchos,
Hay mucha gente buena y todo, y tenemos la marcha por la vida y la jornada de la familia, y lleno de gente buena. Pero ese día se acaba la marcha y se acaba la jornada y cada uno a su casa a dormir otra vez. Iglesia durmiente. ¿Por qué? Yo creo que por una cosa. Se hace muy poca oración. Muy poca. Dice la santa en la vida: oh Señor, cuán buenos sois, que sufrís que estemos con vos al menos 2 horas cada día. Para la santa, lo normal sería 2 horas de oración cada día. Es verdad que el tiempo de entonces era menos ajetreado que el nuestro. Había menos prisas, no había televisión, lo cual hacía que se ganase muchísimo tiempo. El no haber televisión, ni internet, ni móviles, pues era una maravilla de mundo. Esto nuestro es un verdadero manicomio. Claro, dice que sí, el primer banco me da la razón, se lo agradezco mucho porque yo me animo, si me da usted la razón, me animo enormemente. Pues, entonces, y eso que usted no me pega que tiene internet ni móvil, usted no tiene, gracias a Dios, no. Ella es de las sabias que hay aquí. Pero el mundo entonces era más tranquilo, pero ella pedía 2 horas. Yo diría, con San Enrique de Osó, por lo menos 1/4 de hora. ¿Por qué estoy hablando de la oración? Porque es la prueba máxima del espíritu de fortaleza y por tanto de esperanza que tuvo nuestra Santa Madre. Porque cuando ella en el camino de perfección está escribiendo a las monjas suyas de lo que les importa la oración, les dice esta frase que me encanta. La frase la leí yo y se me grabó, la leería media docena de veces para que se me grabara, pues tendría yo mis 14 o 15 años. Y de entonces no la he podido olvidar porque quisiera yo vivirla. Hablando la santa de la oración, la compara con el agua viva. El agua al que hay que llegar como un pobrecito sediento que está en el desierto y tiene que llegar al manantial de agua porque si no se muere. Entonces dice ella, importa mucho. Y el todo, o sea que ahí está el quid de la cuestión. Importa mucho. Y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Siquiera llegue allá. Siquiera me muera en el camino, uno tenga corazón para los trabajos que hay en él. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá. Siquiera me muera en el camino, uno tenga corazón para los trabajos que hay en él. Siquiera se hunda el mundo. Y esta fue ella. Ella se pasó casi 18 años encerrándose cada día en su oratorio, sin ganas, sin fervor sensible, teniendo más inclinación a hacer una penitencia corporal fuerte que a estar allí rezando, pendiente de que el reloj marcara la hora donde terminaba la oración. Pero dijo, no me doy por vencida, porque espero en Dios. Y si Dios me ha prometido que desea darse a mi alma, Él tardará lo que tenga que tardar por mis pecados, aunque yo esté toda la vida así. Bastante merced es trabajar en huerto de tan gran emperador, pero yo sigo aquí. Entonces el Señor, viendo la perseverancia de Teresa, la fortaleza de Teresa, el deseo que de Él tenía ella, se volcó en su alma como en pocas almas de la humanidad. Hizo una maravilla, una filigrana, una obra maestra de arte divino en el alma de Teresa. Y cuando nos acercamos, nos asomamos a ella, nos ponemos de rodillas temblando. El alma de la santa es como un cielo en pequeño. Todas las maravillas de Dios están en el corazón de Teresa. Todo el precioso de la vida trinitaria, el amor del Padre, la sabiduría del Hijo, la santidad del Paráclito, todo está ahí. La presencia de María, el perfume de todas las virtudes, ese encielamiento que tiene Teresa en su corazón, eso es porque ha sido un alma de oración, como nadie.
y por eso es maestra de oración, y por eso es madre de espirituales. Cuando entras en la Basílica de San Pedro del Vaticano, está toda llena de nichos grandes, donde están las estatuas de los grandes fundadores. Y la primera que te encuentras, a mano derecha, sobre la pila de agua bendita que están sosteniendo unos angelotes gordinflones preciosos del Bernini, una pila que tiene el tamaño de una bañera, la pila de agua bendita del Vaticano, pues figúrese, y está allí encima, la primera de todas, la Santa Madre. Porque Santa Teresa no es reformadora del Carmelo, no, así empezó, pero es fundadora de una nueva orden. Carmen Descalzo es una nueva orden, y allí está la Santa Madre, y debajo de ella un angelote guapísimo sosteniendo un corazón ardiendo en llamas. Y en el pedestal pone en latín lo que no pone de ningún santo ni santa de la Iglesia: Spiritualium Mater. Spiritualium Mater, que significa madre de los espirituales. Pues tendría que poner Carmelitarum Scalciatorum Fondatrix, fundadora de los carmelitas descalzos. Es lo que tendría que haber puesto. O madre, mater Carmelitarum Discalciatorum. No, Mater Spiritualium, madre de los espirituales. Y sobre ese título del pedestal de esa estatua de Filippo della Valle, un gran escultor del siglo XVIII, hizo el Papa Beato Pablo VI su homilía el 27 de septiembre de 1970, cuando declaró a la Santa Doctora Universal. Que tiene Malagón la conmemoración en esa estatua preciosa que tienen en la plaza, que se sale de aquí, la Santa sentada, es una estatua elegantísima. Porque Pablo VI dijo: Santa Teresa no escribió solo para sus hijas carmelitas. Santa Teresa es maestra espiritual para todos los católicos, y todos tenemos que beber de su celestial doctrina, porque ella tiene para todos. Y lo primero que tiene es esto: queréis ser santos, queréis acercaros a Dios, queréis crecer en las virtudes, queréis ser felices en esta tierra en la medida de lo que se puede. En esta tierra no se puede ser completamente felices, como dijo la Virgen Santísima en Lourdes a Santa Bernardita: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. La felicidad total está en el otro. Pero en este mundo se puede ser muy feliz también cuando se cumple la voluntad de Dios. Queréis ser felices, queréis tener paz, queréis tener unión, queréis acercar a Dios a vuestras familias, a vuestros amigos, orad, orad. Porque en definitiva, Santa Teresa no es nada más que un altavoz de Jesucristo. Teresa de Jesús. Ella no se entiende a sí misma sin Jesús, su esposo, su amigo, su hermano, su rey, su vida. Y entonces ella dice lo que dice Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús? Hay que orar siempre sin desfallecer. Y esto no es 2 horas cada día, esto son las 24 horas del día. ¿Cómo se puede orar las 24 horas del día? Viviendo en presencia de Dios, ofreciendo todas nuestras acciones a Dios, rectificando la intención, teniendo presente a Dios. Y entonces experimentaremos eso que dice un himno de completas, que Dios convierte hasta nuestro sueño en una humilde alabanza. Y hasta durmiendo podemos estar alabándole, porque nos encomendamos a Él, a la Virgen Santísima, hacemos nuestro examen de conciencia, rezamos las 3 Aves María, hacemos la señal de la cruz, nos acostamos, le decimos: Señor, duermo contigo velando mi sueño y mi ángel de la guarda aquí. Y nos hemos ofrecido a Él, y hasta con el sueño le podemos alabar. Entonces hay que orar siempre sin desfallecer. Cuando nuestro Señor va al huerto de Getsemaní y empieza ahí su pasión, y se lleva a los 3 íntimos pensando que le van a acompañar mejor, Pedro, Santiago y Juan, y se quedan dormidos como 3 cestos. Y al cabo del rato va el Señor y les dice: ni siquiera 1 hora habéis podido velar conmigo, ni 1 hora. Eso nos lo dice a nosotros. Tenemos que orar. Porque si oramos, nos unimos con Dios. Y si nos unimos con Dios, crecen en nosotros las virtudes teologales, entre ellas la esperanza.
Y cuando tenemos el alma llena de esperanza, podemos con todo. Nos da igual todo. No nos preocupamos. ¿Cuánto sufrimos por preocupaciones inútiles, por imaginaciones infundadas, por temores ridículos? ¿Cuánto sufrimos? El alma que vive anclada en Dios. Ayer les dije, me tuve que ir de aquí enseguida porque iba al triduo de nuestro Padre San José. Pues me serví para predicar del salmo que se leía, el salmo responsorial que se leía en la misa. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Cuando un alma tiene esperanza, vive así. Vive dentro de un alcázar. Ya pueden venir enemigos, que ella está a refugio, porque está bajo las alas de Dios. Santa Teresa vivió así, perseguida por la Inquisición, puesta verde por el nuncio, por muchos curas y frailes, incomprendida, e incluso con muchos ataques del demonio. Y en medio de todo, ella sonreía y se encontraba a sí misma invulnerable porque estaba protegida por Dios. Aunque Dios me matara, seguiría esperando en Él. Vamos a pedir hoy, por medio de nuestra Madre Santa Teresa, la virtud de la esperanza, que aumente en nosotros. Se vive muy en paz, se vive muy feliz. No se preocupa uno de medios días habiendo días enteros. Nos espera el cielo, queridos hermanos, el cielo. ¿Por qué vamos a enredarnos en bagatelas de la tierra? Si lo que nos hacen es perder el tiempo y perder la paz. Es uno de los títulos muy bonitos de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Esperanza, de la expectación, la Virgen de la O. La celebramos en Adviento. Pues vamos a pedirle a la Virgen María y a la Santa que nos concedan aumento de la virtud de la esperanza.